Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Que Dios Padre derrame bendiciones sobre todos y cada uno de nosotros. El día de hoy tenemos un estudio sobre el arrebatamiento de la iglesia. Como podemos ver en pantalla, tenemos aquí un cuadrito un poquito simpático en donde vamos a ver las edades pasadas. Vamos a ver que desde Adán hasta Abraham tenemos 2000 años y desde Abraham hasta nuestro Señor Jesucristo otros 2000 años. Entonces de Adán hasta nuestro Señor Jesucristo tendríamos 4000 años. De nuestro Señor Jesucristo en adelante empieza la era de la iglesia, hasta que la iglesia sea arrebatada, hasta que nuestro Señor Jesucristo venga a por su iglesia. Entonces, esto lo podemos encontrar en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17 y en 1 Corintios 15, 51, 52. Ahora más adelante lo vamos a estar ampliando un poquito más. Ahora vamos a ver algo importante, queridos hermanos. Vamos a ver qué va a suceder en el momento en que Cristo venga a por su iglesia. Cuando Cristo venga a por su iglesia, la iglesia pasará por el tribunal de Cristo, que lo podemos ver en 1 Corintios 3, 9 al 15. Luego pasarán por las bodas del Cordero, que lo podemos ver en Apocalipsis 19, 7, 9. Entonces, luego Cristo, al final de la tribulación, regresa con toda su gloria, ¿no? Vamos a ver, cuando el arrebatamiento de la iglesia suceda, en ese momento se empezará a cumplir lo que pone Apocalipsis 11 sobre los dos testigos que llegarán a Jerusalén a predicar el Evangelio. Vemos que estos dos testigos van a llegar a profetizar durante 1260 días. Los dos testigos llegarán con poderes sobrenaturales. Advertirán desde el templo a Israel y a todo el mundo el juicio venidero, lo próximo que está por suceder. A la mitad de la tribulación, o sea, a los 3 años y medio, a estos dos testigos se les dará muerte. En el versículo 11 del capítulo 11 se nos dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Entonces vemos que el mismo Apocalipsis nos dice que el Espíritu de Dios entrará en el cuerpo de los dos testigos y los resucitará sobrenaturalmente, y que suben al cielo en una nube. Aquí ambos pasan por la experiencia de un arrebatamiento personal, y nos damos cuenta que Dios da a notar su supremacía sobre cualquier cosa que el anticristo pueda hacer. Entonces, a la mitad de la última semana de Daniel, a los 3 años y medio, se cumplirá la profecía de Daniel 9:27, en donde se nos dice que cesará el sacrificio continuo, y aquí dará inicio a la gran tribulación, en donde vendrán todos los eventos siguientes, que sería la marca de la bestia, la adoración a la imagen de la bestia. Luego de esto vendrá nuestro Señor Jesucristo con su gran gloria y empezará a reinar en el milenio. Esto también lo vamos a ver un poquito más adelante, un poquito más extenso. También vamos a estar hablando de lo que significa la muerte segunda, que está en Apocalipsis 26, y lo que es la eternidad. Vamos para allá. Entonces, vamos a ver primeramente qué va a suceder con el Espíritu Santo cuando la iglesia sea arrebatada por Cristo. Cuando la iglesia se vaya con Cristo, ¿qué será del Espíritu Santo? Para esto vamos a leer 2 Tesalonicenses 2:7. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces vamos a ver una cosa. Veamos. El consenso general sobre la identidad del que al presente lo detiene es que es el Espíritu Santo en la iglesia, quien en el arrebatamiento también será quitado de en medio. Cuando la iglesia sea arrebatada, el mundo caerá en anarquía y caos, en una anarquía y un caos completamente exagerados como nunca se haya visto hasta el día de hoy. Esto lo podemos encontrar en Apocalipsis 9, 20 y 21, queridos hermanos. Ahora bien, queridos hermanos, vamos a hablar del arrebatamiento de la iglesia en el Nuevo Testamento. Como podemos ver aquí en pantalla tenemos la mayoría de versículos, algunos que otros se me escapará, que nos hablan del arrebatamiento de la iglesia.
Veamos, hermanos, vamos a dar lectura al versículo de Juan 14, 1, 2, 3, que nos dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no, os lo habría dicho, porque voy a prepararos un lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo, estéis también vosotros. Ahora pues, queridos hermanos, si ustedes tienen un poquito de tiempo, pueden darle pausa al video e ir comprobando versículo a versículo de los que hemos puesto aquí. De los pasajes bíblicos en el Nuevo Testamento que nosotros tenemos más conocimientos del rapto de la iglesia, tenemos 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 17 y 1 de Corintios 15, 51 en adelante. Entonces podemos leer 1 de Corintios 15, 51, 52, que dice: he aquí os digo un misterio. ¿Por qué era un misterio? Porque no se había dado a conocer a nadie. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Fíjese que cuando Pablo estaba escribiendo esto, a lo mejor él no lo sabía, pero hoy por hoy, por los estudios que tenemos, científicos y médicos, el ser humano tiene un músculo tan rápido que es el párpado. Una persona puede dar en un segundo un máximo de 4 parpadeos. O sea, es el músculo más rápido que tenemos nosotros. Es tan sorprendente cómo el Espíritu Santo le dice a Pablo lo que tiene que escribir, pero a lo mejor Pablo no tenía conciencia de lo que estaba escribiendo, de que el párpado es el músculo más rápido que tenemos. Y cuando dice en un abrir y cerrar de ojos, quiere decir que en una milésima de segundo Cristo se va a llevar a su iglesia. Dice, seguimos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahora vamos a ver algo bastante interesante, de que el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, no solamente se habló en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Vamos a ver los profetas que en el Antiguo Testamento también dieron esta noticia. Ahora vamos a ver el arrebatamiento en el libro de Isaías. Isaías 26, 19 al 21. Lo que está en negrito, en letra negra, es los versículos de Isaías, y lo que está en rojo pues es la comparación con el Nuevo Testamento. Vamos a leer primeramente lo que está en negrito. 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Ahora vamos a estudiar poquito a poco todo este versículo. Vamos a ver que en el versículo 19 nos dice, tus muertos vivirán. Esto puede estar haciendo alusión al libro de 1 Tesalonicenses 4:16, en donde se nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad. Vemos que en Apocalipsis 5:9 se nos dice, y entonaban este nuevo cántico. Entonces hacemos la comparación con Isaías 19, que fue escrito Isaías hace unos 600 años antes de Cristo, y él ya puso despertad y cantad en su libro. Pero luego viene Juan, unos 110 o 120 años después de Cristo, y pone lo mismo, y entonaban este nuevo cántico. Moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Pablo hace alusión aquí a los muertos en Cristo que resucitarán primero antes que los cristianos que estemos en pie. Vemos que nos dice el 20, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas. Entonces vemos aquí que Juan 14, Jesús dice, voy a la casa de mi Padre, que tengo muchas moradas allí. Pero Isaías dice, pueblo mío, entra en tus aposentos. Entonces cuando Cristo se lleve a su iglesia, la iglesia está entrando en sus aposentos y va a estar ahí en cuanto pasa la indignación. Todo el tiempo,
todo el tiempo de la tribulación, la iglesia va a estar guardada de todo el tormento que va a estar pasando en ese momento en la tierra, todos los seres humanos que se hayan quedado en la tribulación. Escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Esta es la última semana de Daniel, la tribulación, la gran tribulación de los 7 años. Esto ya vino reflejado en el Antiguo Testamento, pero hasta el tiempo de Pablo, este misterio no se podía dar a conocer. Seguimos. Ahora vamos a ver qué nos dice el libro de Daniel sobre el rapto de la iglesia, sobre el arrebatamiento de la iglesia. Y damos lectura. Daniel 12, del 1 al 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Pero muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Recordemos que Daniel profetiza esto unos 560 o 600 años antes de Cristo. Entonces vamos a ver una cosa muy importante. Entre el profeta Daniel y el apóstol Mateo existen unos 600 años más o menos de separación. Y vemos que los dos nos dicen lo mismo. Y será tiempo de angustia, dice Daniel, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y vemos lo que nos dice Mateo 24-21, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Esta inspiración solamente la puede dar el Espíritu de Dios. Dos personas, una de una época y otra de otra época, nos profetizan lo mismo. Vemos que Daniel y Mateo hacen alusión a lo mismo. Leemos, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Vemos que Apocalipsis 20:15 nos dice, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Y aquí surge una pregunta. ¿Cuándo se dará lectura de este libro? En estos dos versículos de Daniel y el de Mateo, en Daniel 12:1 y Mateo 24:21, no se está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Aquí se está hablando del final de los tiempos. Aquí, una vez más, se nos confronta con la importancia de que nuestros nombres estén inscritos en el libro del Cordero, lo que nos asegura que Jesucristo conoce a cada creyente por su nombre. Seguimos. Versículo 2 del capítulo 12 de Daniel. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. Vemos que aquí, cuando nos dice unos para vida eterna, lo encontramos en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. Estas son las personas que van a ser arrebatadas y los que van a despertar, los que van a ser resucitados por Cristo el día del rapto. También lo podemos ver en Juan 13, 3, en 1 Corintios 51, de 15 del 51 al 54. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces vemos que aquí, en Apocalipsis 26, se hace referencia a la segunda muerte. De esta muerte segunda estaremos hablando un poquito más a fondo, un poquito más adelante. Ahora bien, para tenerlo un poquito claro, Daniel 12:1 y Mateo 24:21, ellos nos hablan, en estos versículos, ellos nos están hablando del juicio del trono blanco y de los que serán despertados para el juicio del trono blanco, para el juicio de condenación. Recordemos que el juicio del gran trono blanco, esto está en Apocalipsis 20:11, y el libro se abre justamente en este juicio. Ahora bien, queridos hermanos, aquí tenemos un bosquejo de todo lo que estamos estudiando ahora mismo sobre el rapto de la iglesia. Estamos estudiando el rapto de la iglesia, pero también estamos tocando varios puntitos. Más adelante tocaremos el puntito del tribunal de Cristo y también vamos a ver sobre el juicio del trono blanco. Ahora bien, una pregunta. ¿Cómo saber que el rapto es antes
de la tribulación. Hay muchos evangelistas, pastores, muchos teólogos que dicen que el rapto de la iglesia va a ser antes de la tribulación. Otros dicen que va a ser a la mitad de la tribulación. Y otros dicen que va a ser al final de la tribulación. Conocemos muchos versículos que nos hablan sobre el rapto de la iglesia. Pero tenemos un versículo que nos confirma que la iglesia va a estar con Cristo en el momento que Cristo va a empezar a abrir los sellos. Esto nos da la confirmación de que el rapto de la iglesia será antes de la tribulación. Veamos. Entonces damos lectura a Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, está hablando de Cristo, y con tu sangre nos has redimido para Dios, está hablando de la iglesia, que ya está arriba, y de todo linaje, y de toda lengua, y pueblo, y nación. Entonces vemos que Juan contempla que justo antes de la tribulación, sean estos hombres de Israel o de la iglesia, son santos redimidos que están en el cielo junto antes de que se revele el periodo de la tribulación. Lo que se revela que el arrebatamiento es antes de la tribulación. Lo vuelvo a decir, póngale pausa, revise usted su Biblia, no se quede con la duda, lea versículos anteriores y posteriores para que no piensen ustedes que es un texto sacado de contexto. Si nos ponemos aquí a leer todo el capítulo 5, el vídeo iba a ser demasiado pesado, demasiado cansado. Entonces, haga usted su propio estudio y que Dios me le bendiga mucho para que le dé mucho conocimiento y que el Espíritu Santo lo sepa guiar. Ahora bien, tenemos aquí un temita también bastante importante, las resurrecciones y la segunda muerte. Y vamos aquí a ver la diferencia entre el tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco. Vamos a empezar. Entonces, vamos a ver, hay una resurrección en Juan 11, 38 al 44. Jesús resucita a su amigo Lázaro. Tenemos otra resurrección que es la de Cristo, esta de aquí, la más importante, la primicia de la resurrección. Entonces vamos a dar lectura a Mateo 27, 51, 53. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salieron del sepulcro después de la resurrección de él, está hablando de Cristo. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Vemos como dice el texto que estos santos resucitaron después de él, o sea, después de Jesucristo. Seguimos. También tenemos aquí una resurrección que mencionar cuando Pablo resucitó al Eutico. Esto lo encontramos en Hechos 29. Después tenemos, lo he puesto con amarillo, el rapto de la iglesia, que para muchos la primera resurrección más importante es la de Cristo, que tienen razón, que es la primicia de las resurrecciones, y luego viene el rapto de la iglesia, y luego vamos a ir viendo las otras resurrecciones. Los santos de la tribulación, Apocalipsis 24. Veamos. Ahora tenemos aquí otra resurrección, Apocalipsis 26 y 21:8. Esta resurrección es para el juicio del gran trono blanco, en donde los impíos muertos resucitarán para ser condenados. Algo importante que se me estaba olvidando aquí en la resurrección de los santos de la tribulación, en Apocalipsis 24, también aquí hay un suceso bastante importante de nombrarlo. Todas las personas que hayan muerto en el Antiguo Testamento y los de la Santa Inquisición, los perseguidos por la iglesia que fue perseguida y que les dieron muerte, todas esas personas santas van a resucitar aquí en la resurrección de los santos de la tribulación, en Apocalipsis 20. Esto lo podemos encontrar en Job 19, 25, 27 y en Oseas 13, 14. Seguimos. Ahora sí, vamos a ver cuál es la diferencia entre el juicio del gran trono blanco y el tribunal de Cristo. Vamos a ver. El juicio del trono blanco nos deja mucho conocimiento.
muchas cosas que aprender. Por la bendición de Dios vamos a salir hoy de algunas dudas. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y los cielos, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro librito fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en esos libros, según sus obras. Y el mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahora vamos a hablar un poquito también de la muerte segunda. 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces vemos aquí algo bastante importante. Todos los que son juzgados aquí son aquellos que han participado en la segunda resurrección, es decir, después del reino milenial, después de los 1000 años. Esto lo vemos en Apocalipsis 25:6. Ninguno de los impíos es resucitado antes, sino hasta que llegue la segunda resurrección para el juicio del gran trono blanco. Es importante mencionar que hay algunos que han sido salvos durante el milenio. Por lo tanto, se dice que ellos tienen su nombre también inscrito en el libro de la vida y recibirán su recompensa. Lo vemos también Apocalipsis 20:15, que dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue echado al lago de fuego. Entonces Dios revisa el libro de la vida para ver si están allí el nombre de algunos de los presentes en el juicio final. Así se dará a notar el amor de Dios y se confirma el juicio justo de Jesús con los salvos del milenio también. Seguimos. La mayoría de nosotros nos hemos hecho esta pregunta. Si el día de mañana Dios tiene misericordia de nosotros y nos vamos con Cristo en el rapto de la iglesia, ¿vamos a ser juzgados después del milenio por el juicio del gran trono blanco? Entonces aquí tenemos la respuesta. Apocalipsis 20:6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Está diciendo bienaventurado y santo los que tienen parte en la primera resurrección. La primera resurrección es el rapto de la iglesia. La muerte segunda no tiene poder sobre esto. La muerte segunda no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Entonces, tenemos claro que las personas que van a ser resucitadas por Cristo y van a estar arriba con él, entonces estas personas, estos santos, ya no van a tener ningún otro juicio al final del milenio. No porque nosotros lo reflexionemos así, sino que nos lo dice la Biblia mismo. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. Y aquí viene lo importante: la muerte segunda no tiene poder sobre esto. O sea, fíjese en lo grande que es Dios. Si tú ya pasaste por el tribunal de Cristo, no vas a pasar por el juicio del gran trono blanco, en donde vemos que la primera resurrección es para los creyentes. Y esta ocurre en etapas. Vamos a ver, la primera resurrección, Cristo como las primicias. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios 15:20. La segunda resurrección, el rapto de la iglesia, lo podemos ver en 1 Corintios 15:23. Y 1 Tesalonicenses 4:3-18. Luego tenemos los santos de la tribulación y los del Antiguo Testamento. Son resucitados antes del reino. Entonces, lo que tenemos que tener muy claro y muy en cuenta que esto es un evento a futuro. La iglesia tiene que ser primeramente arrebatada, irse con Cristo. Y para nosotros estar en esa iglesia, para nosotros pertenecer al grupo que Cristo se va a llevar, debemos de vivir en santidad, debemos estar cumpliendo su palabra día a día, por la noche, por la mañana, por la tarde, a cada momento tenemos que estar con el evangelio, tenemos que estar haciendo la obra que Cristo nos dejó haciendo. Seguimos. Ahora bien, vamos a ver el tribunal de Cristo. Este es el tribunal para las personas que anhelan ser raptadas, que anhelan irse con Cristo, que anhelan estar con Cristo por siempre. Recordarle, queridos hermanos, que nosotros podemos decir muchísimas veces: me quiero ir con Cristo, me voy con Cristo, cuando venga Cristo me voy con Cristo. Recordarle que nuestro deber es estar preparados, nuestro deber es vivir en santidad, estar siempre con Él, haciendo su obra aquí en la tierra, para cuando Él venga, Él nos encuentre preparados. Y como dice en Mateo 24, que Él envía a recoger a sus escogidos. Él es quien escoge. Nosotros no tenemos la potestad de decir me voy, porque ese trabajo es de Dios.
es de Cristo. Nosotros tenemos que estar llenos de su Santo Espíritu para que cuando Él venga nos encuentre llenos de su Santo Espíritu y nos podamos ir con Él. Entonces vamos a ver la diferencia entre el tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco. El tribunal de Cristo es para los creyentes en Cristo, es para las personas de la era de la iglesia que aceptaron a Cristo como su Señor, como su Salvador, quienes declararon con su boca que Cristo es el Hijo de Dios. Entonces, este juicio es exclusivo para la iglesia. Entonces, el tribunal de Cristo hemos dicho que es para los creyentes. Y el juicio del gran trono blanco, este juicio es al final del milenio para todas aquellas personas que no creyeron en Dios, que no creyeron en la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Este juicio es para los impíos, los que van a resucitar para ser condenados, para la muerte segunda. Entonces encontramos que el tribunal de Cristo se presenta en varios versículos de la Biblia en el Nuevo Testamento. El tribunal de Cristo serán juzgados los creyentes. Lo encontramos en Romanos 14, 10, 2. La palabra tribunal en 2 de Corintios 5, 10 viene del griego bema, que significa tribunal o tribuna. Pero el versículo en donde se refleja explícitamente el tribunal de Cristo está en 1 de Corintios 3, 11 al 15, que se nos dice así: pues nadie puede cambiar la base, y ya está puesta, y es Cristo Jesús. Sobre este cimiento se puede construir con oro, plata, piedras preciosas, madera, caña o paja. En algunas traducciones dice hojarasca. 13. Un día se verá el trabajo de cada uno, y será público en el día del juicio, cuando todo sea aprobado por el fuego. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así no como por fuego. Entonces vemos que Cristo nos manda hacer una buena obra. Vemos que el apóstol Pablo en el versículo 13 anhela que estos santos, las personas que han aceptado y recibido a Cristo, vivan unas vidas consagradas para que podamos recibir unas buenas recompensas. Y debemos de ser claros, aquí no se pierde la salvación. Lo que se pierde en este juicio son las recompensas. Leemos lo que dice el versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces vemos qué quiere decir el versículo 15. Si la obra pasa por el fuego y se quemase, su obra no será buena, pero éste no perderá su salvación. Pero la recompensa es lo que se pierde, hermanos. No les canso más, queridos hermanos, que Dios Padre derrame bendiciones a todos nosotros. Espero que este video haya sido de enseñanza, de crecimiento espiritual, de conocimiento bíblico para todos y cada uno de ustedes. No se olviden que Cristo está por venir, Cristo está a las puertas, mantenerse en santidad, mantenerse en oración, que cuando Cristo venga nos encuentre realizando su obra. Dios me los bendiga grandemente a todos.